a los demás. No sé, hermana Ana Ramos, si está Daniela también, para recordarle. Y pues Dios les bendiga este día, esta noche. Espero que haya sido de bendición este día. Y pues sabemos que toda prueba, pues Dios nos ayuda a enfrentar. Y todo es para la gloria de Dios, porque a través de lo que el Señor nos permite pasar, crecemos. Y si pues no pasamos la prueba, hay que seguir dándole. Eso es lo que sucede. No hay de otra, porque el Señor dice que no hay vuelta para atrás. Hay que siempre seguir hacia adelante. Amén. So, hermanos, vamos a abrir en oración el tema de este día. Vamos a tratar de ser conciso, pero a la misma vez no vamos a apurarnos. Por eso a veces hacemos las enseñanzas en serias, porque hay más de un detalle que hablar. En esta serie quiero tocar lo que es el paraíso de Dios, um, el infierno y pues dónde vamos nosotros, dónde estamos nosotros. Um, Detalles del por qué o si es aceptable quemar el cuerpo, todos esos detalles quisiera tocar. No todo en esta noche, claro, pero vamos a empezar hoy, el día 1. Vamos a hablar sobre esos temas. Pero para entender todo, necesitamos regresar al origen, de dónde viene el paraíso de Dios que la Biblia nos habla, y pues entender los puntos bíblicos. Así que pues Dios me les bendiga y vamos a orar. Vamos a pedirle a mi hermana Jessica, pastora Jessica, si nos podría hablar en oraciones, orando por nosotros. Creo que esta es la temporada de la gripa y todo está, pastora Jessica, un poquito así agripada, pero le damos gracias al Señor igual. Ok, vamos a orar. Padre Santo, te damos toda gloria y toda honra a ti, Dios mío. Gracias, Dios mío Santo, por permitirnos este tiempo de poder, Dios mío, escuchar tu palabra. Te pido, Señor Dios mío, que todos aquellos que se van a conectar, Dios mío Santo, que tú les pongas un recuerdo dentro de ellos, Dios mío Santo. Padre, te pedimos, Dios mío, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones a este tiempo, Dios mío Santo, que podamos entender tu palabra conforme a tú la quieres dar, Dios mío Santo, que podamos, Dios mío, recibir el entendimiento, Dios mío Santo, de esta palabra. Te pedimos, Señor bendito, que sea tu mano poderosa obrando en cada hogar, Dios mío santo, que seas tú, Dios mío, llenándonos de tu Espíritu Santo en este tiempo también, Dios mío santo, porque sabemos que donde 2 o 3 en tu nombre están, ahí estás tú, Dios mío santo. A ti sea toda gloria y toda honra, Dios mío santo, y te pido, Dios mío, que tú uses a Francisco, Dios mío santo, que tú lo unjas, Dios mío, que él pueda dar la palabra que tú quieres dar en esta tarde, Dios mío santo. Lo ponemos en tus manos, Dios mío santo, en el nombre de Jesús. Amén. Okay. You said 3, right? Okay, espérame. Vamos a empezar con la palabra. Okay, es que las tengo que poner así. Bueno, hermanos, a Dios le bendiga mientras mi hermana Jessica. ¿Qué me dice? ¿Yo no estás bien? ¿Cómo lo hacemos? Solo dame. Permiten, ¿no? Vamos a reposicionar aquí las cámaras. Creo que vamos a tener que comprar una extensión. No, es que está. Normally I can lower this, so I just need to figure it out. ¿Pero te acuerdas que parte de la pantalla no funciona? Por eso quiero saber. Perdón, hermanito. ¿Mm? Ese, mira. Es Amén.
Transfer it after. Ah, como dije mi hermanito, este día vamos a empezar um, este momento. Ya, sí, ya dije eso como 7 veces, ¿verdad? Cada una vez por minuto. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Gloria a Dios, amén. El paraíso de Dios. El paraíso de Dios es exactamente eso. Es, si sabíamos o no sabíamos, justamente podríamos decir que es el mismo jardín del Edén. Y quisiéramos que fuésemos a Génesis. Vamos a empezar de Génesis, porque tenemos que entender que el jardín del Edén, es decir, era o es la olla. Era porque en el tiempo de la creación, Dios la instaló sobre la tierra como la olla de la tierra. Y después, cuando el Señor, bueno, vamos a tocar, vamos a ver eso. Cuando el Señor habla en el Nuevo Testamento sobre el paraíso y el seno de Abraham, estamos hablando del mismo lugar. Si vemos en Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1, quiero leer del versículo 20 al 25. Sabemos que en la tierra, Dios creó la tierra en 7 días. Bíblicamente eso lo vemos en Génesis capítulo 1 al capítulo 2, cual termina en el versículo 3. Pero si vemos el punto, la tierra, por decir así, la tierra ya tenía bestias, reptiles y peces, todos salvajes, todos, aún Dios los nombraba monstruos, pero esas no eran las mismas creaciones en el jardín del Edén de Dios. Por eso, hermano, cuando uno ve en la comunidad científica, uno ve que existen fósiles de esqueletos, pues, de animales, de dinosaurios, de bestias que ya no se ven, ya no existen. Pero no quiere decir que es una, ¿cómo le diría? Conspiración contra el Evangelio de Dios. No, ahí no hay nada, es lo contrario, porque la ciencia no sabe cómo explicar lo que ha sucedido en la Tierra. Ellos no saben cómo poner una contrahistoria de la verdad cuál es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hasta que Él mismo creó las cosas no había nada ahí. Sí, yo en lo personal siempre he dicho, creo en el Big Bang, la teoría de los ateos, pero yo la creo en el punto de que una explosión no sucedió de la nada, simplemente que Dios con los dedos le hizo ¡pah! Y empezó todo. Reconocemos que Dios creó todo, y si la palabra del Señor dice que pues Él la hizo en 7 días, Él la hizo en 7 días. En el capítulo 1, versículo 20, vamos a ver ese punto, porque sí me gusta poner las escrituras como una referencia actual y factual, porque no hay que evitar las asunciones, ¿verdad? No podemos presumir o esperar nuestra propia explicación, hay que siempre basarse en la Biblia. Pero si leemos en Génesis 1, del 20 al 25, dice así: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Ahí no dijo específicamente solo hay tiburones, solo hay las cosas que vemos hoy. Aún el mar, la realidad es que muchos científicos han dicho, conocemos más del espacio que de lo que existe en el mar. Simplemente hay un porcentaje muy bajo del mar en su totalidad que
la comunidad científica ha podido descubrir o explorar. Y cada vez que bajan a lo profundo, esto es un hecho, esto es un dato actual y factual, yo creo así se dice la palabra factual, que cada vez que van allá abajo siempre regresan con un descubrimiento nuevo de algo que nunca habían visto. Y pues podría compartir imágenes sobre eso otro día, pero el punto es que si uno investiga, uno se da cuenta que la creación de Dios es tan increíblemente expansa que hasta el día de hoy, a pesar de que muchas cosas se han muerto, aún sin nosotros poder descubrirlo, han existido y existen. Por eso cuando el Señor dice ahí en el 20 que Él mandó que se produzcan las aguas y en las aguas que se produzcan seres vivientes, yo lo creo. Y no hay limitación en ese detalle. Entonces seguimos y dice, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Estamos hablando del primer cielo, ¿verdad? Lo que es la tierra. El 21 sigue y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y ese detalle es importante, según su género, mi hermano, porque aún si usted investiga los términos científicos, sí, en el mar existen muchos géneros de peces, porque ahí están los tiburones, están los, ¿cómo le llamamos? Lo que es cangrejo, no es igual, o sea, son clasificados en diferente manera, ¿verdad? Tenemos los cangrejos pequeños, normales, cuales estamos acostumbrados a ver, y hay cangrejos, yo creo que en la región del Pacífico, más al norte, le llaman cangrejos reyes. Mientras el cangrejo normal llega a ser un tamaño así, de la misma cabeza de uno, estos cangrejos reyes, si usted lo busca en las imágenes de Google, va a ver qué increíblemente gigante son estos cangrejos. Uno se queda espantado, parecen arañas gigantes en el mar. La palabra de Dios es en ese sentido no se limita, o sea, explica algo y ese es el punto, que Dios creó la tierra y las cosas que hay en él. Como dice, y toda ave alada según su especie, porque dicen muchos científicos, y yo alabo al Señor por los hermanos cristianos que son profesionales en su área. Hay científicos, hay doctores cristianos, en toda área existen cristianos, cuales ellos por medio del conocimiento de su profesión y la palabra de Dios complementan, o sea, dan pueden verificar pues los detalles bíblicos. Y pues la última vez había compartido, aún yo creo que han hecho reportes médicos a doctores cristianos según los sufrimientos del Señor Jesucristo, que hubieran sido los resultados. O sea, hay muchos detalles en ese sentido. Y pues cuando el Señor dice según su especie, usted sabía que el perro doméstico sí tiene un pariente genético, porque muchos dicen, sí, pero los lobos y los perros no son iguales, sí, pero son la misma especie, ¿verdad? Y pues según la generación, y si usted no me cree, hermanito, pues hay muchos perros que existen actual que no existían 100 años para atrás, por prácticas genéticas ¿cómo le dicen? Juntan la sangre genética de tales perros y tales perros y mezclan, sí, la raza de perro y sus crías vienen a ser un resultado de algo diferente. Agarran a esas crías o esos cachorros, esos perros y vuelven a ser. Entonces, cuando estamos hablando de la genética, es algo muy complicado, pero igual Dios lo creó. Y lo que el hombre dice haber descubierto simplemente no es así. Esto ya existió desde que el Señor lo creó. Uno simplemente está descubriéndolo ahora. Porque sí, así dijo el salmista David, que hasta Dios nos conoció en el vientre de nuestras madres.
algo que pues la ciencia ha podido lograr en los últimos 100 años, pero imagínense cuántos miles de años para atrás no existía esa tecnología y Dios ya lo tenía por práctica. Entonces seguimos el 22 y Dios los bendijo diciendo fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y el Señor continúa creando en el 23 una confirmación. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Todavía no estamos en el jardín del Edén. Así que es el detalle que tenemos que observar, que el Señor ya estaba creando en la tierra, ya había vida antes del hombre. Entonces dice el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ¿ok? Es palabra muy importante. Ustedes tienen que, juntamente conmigo, entender que cuando el Señor no elabora un detalle específico, pero dice según su género, es porque es comprobar, como acabo de decir, entre los perros se pueden mezclar, sí, porque es un solo género. Usted no puede mezclar un simio, un mono, con un ser humano. La cromosoma y la DNA, ¿cómo se llaman? ADN. Al ADN no son compatibles, ¿verdad? Por eso les digo, el Señor fue muy, muy preciso en lo que Él creó. Entonces, perdón, Detallista, sí, detallista, sí, hermana, bien detallado, detallista, hasta sí, hasta lo más mínimo de lo lo mínimo, máximo, sí. de lo mínimo, porque hasta el día de hoy la ciencia tampoco puede alcanzar a concluir aún lo que es la célula de uno. El ADN, pues, ADN, perdón, es algo pues continuo. Entonces dice, según su género, ¿verdad? Bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Entonces, sí entendemos que el Señor en ese momento ya estaba creando. Si vamos al capítulo 2 de Génesis, ahora entramos al versículo 4 y la confirmación de que después del que el Señor, porque si leemos el capítulo 2, 3, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pasa un tiempo y seguimos al 4. Estamos hablando de ya el Señor creó bestias, monstruos marinos, bestias salvajes, ya creó en la tierra. Ahora, estos son los orígenes, dice el versículo 4, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová, Dios, aún no había hecho llover sobre la tierra. Prestemos atención en este detalle, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. ¿Sabe? Una pregunta a los hermanos, ¿sabe quién escribió estos libros? Génesis, Éxodo, etcétera. Y el detalle está en Éxodo. ¿Quién sacó el pueblo de Egipcio? ¿Quién fue el que fue a donde el faraón y le dijo, ¿quién partió el mar, pues? Para darle una pista. Moisés. Moisés. Moisés, así como dicen los portugueses, Moisés. Era Moisés, así es. Fíjese que Moisés fue el que escribió estos libros, ¿sabe? En ese tiempo, mucha historia, o sea, los recuerdos históricos eran pasados verbalmente por generación hasta que llegó el momento que uno aprendía a leer a escribir. Entonces, estas cosas pasaron de boca en boca desde el tiempo de Noé hacia adelante, desde el tiempo de Adán hacia adelante, ¿verdad? Así se mantenían, bueno, la memoria, la historia, pues, del ser humano. Se me faltan las palabras, ahí disculpen.
tengo 1000 palabras en inglés y en español como que se me tartamudea. Así se ha de haber sentido Moisés. Pero ese es el punto. Pero Moisés fue el que escribió estos libros y todos los historias, ¿verdad? Los 5 libros de la ley. Génesis era incluido en eso. Entonces dice así: Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahí confirmamos que todavía Dios no había hecho su creación. Pero este es el detalle muy interesante, hermano. Por eso sabemos que la tierra no era la misma que tenemos hoy, especialmente desde el diluvio hacia adelante. Porque si el 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Do you still have the picture of the canopy from one of the lessons? Y es un detalle importante, hermano, porque ¿cómo es que podrían vivir, por ejemplo, después de la creación? ¿Cómo es que podrían vivir Adán y Eva sin necesidad de ropa? El clima, el ambiente ha de haber estado perfectamente climatizado como para que un ser pueda vivir abiertamente, porque uno pues hay días que son demasiado calientes y hay días que son demasiado fríos. Entonces, ese fue el detalle que yo siento que el Señor, cuando creó la tierra, la creó de una manera muy distinta, muy diferente a lo que tenemos hoy. Si había mucha agua debajo de la tierra, en orden para que un vapor suba y no se caiga o se esparce, tiene que haber algo que contenga todo eso. O sea, porque ahora, después de que el Señor inventó la lluvia, no existía lluvia, no llovía sobre la tierra. Entonces, lo que muchos cristianos, la comunidad cristiana cree es que antes existía una capa de vapor, de hielo, muy fina, muy azul, muy distinta sobre la tierra, que actuaba como como greenhouse, un invernadero, que actuaba como un invernadero. Entonces, todos estos detalles vienen los hermanos científicos y dicen, bueno, ¿cómo funcionaría esto? Entonces, así es como se da cuenta que la tierra que tenemos hoy no es la misma que existió en ese entonces. Entonces, dice ahí, el 6, como dijo, que subía de la tierra un vapor, la cual regaba toda la faz de la tierra. El 7 dice, entonces Jehová Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí estamos nosotros. Estamos en el 2, 4 al 9. Después vamos al 15. Vamos ahí. Y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida. Oh, perdón, me adelanté. Estábamos en el 7, cuando el Señor hizo el hombre. Aquí está el detalle. Y esto es después del descanso, por eso les digo. Versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Esa región ya existía, en lo que el Señor llamó Edén. Por eso le digo la tierra muy distinta al oriente, ¿verdad? Al oriente lo que conocemos como que es ahorita donde están ocurriendo, what do we call the Middle East, el Medio Oriente, donde existen básicamente los desiertos, están los árabes, están los judíos, están todo lo que existe en esa área, pues, cual podemos ver que es por parte mayoritaria de desiertos secos, lugares secos, pero aún los científicos han dicho que lugares que existen como desierto tienen señas de que un antepasado eran océanos, eran lugares llenos de vida, llenos de agua, no eran desiertos. Por eso les digo, hermano, la tierra ha cambiado demasiado. Dice el hombre, el 8, que Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces, lo que estaba ya creando aquí en el versículo 8 del capítulo 12 de Génesis era distinto al jardín del Edén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien
y del mal. Ahora, si vemos que la palabra de Dios nos confirma unos detalles, aún ahí podemos ver donde se menciona el río Eufrates, el que oímos también hablar en Apocalipsis. Basado en esos detalles, sí, la iglesia ha podido, la iglesia cristiana, comunidad científica, han podido localizar más o menos dónde quedaba situado el puerto del Edén, ¿verdad? Pero hay un detalle muy importante que vamos a ver, porque ese huerto ya no se encuentra ahí, ya no está sobre la tierra, hace mucho tiempo. Dice, si vamos al versículo 15 del capítulo 2, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el puerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Interesante ese detalle, ¿no? Que aún a Adán todavía le tocaba, al hombre le tocaba trabajar aún ahí. No, broma. El punto creo que es que en ese detalle, labrar pues, significa muchas cosas. Adán podía haber estado ahí tendiendo los árboles, tendiendo las cosas que el Señor había creado muy linda, porque uno también, pues, cuando va a comer, a hacer cosas, pues, uno va al árbol, uno lo poda, lo que sea. Si el Señor le dio ese privilegio a Adán, pues ahí está. Entonces, dice el 15, pues para que lo labrara y lo guardara. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahora lo entendemos por lo que es la verdad. Dice así, creo que estamos en el 18, sí, vamos a seguir hasta el 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dice el Señor? Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Pero hay ese detalle, lo vemos, hermano, porque la palabra de Dios en el capítulo 2, 3, acaba de confirmar, ya se terminó la creación sobre la tierra. Entonces estamos hablando de los animales, and we can put the jardín del Edén, where the animals are and everything. Y por eso el Señor fue muy específico en lo que él hizo. Él creó aún después de haber terminado su creación, pero lo que él creó fue para su gloria, para el entretenimiento, o sea, sí, para servir como una ayuda idónea, pues como dice la palabra. Porque cuando nosotros vemos conejitos o vemos animales que son lindos, ¿verdad? Nos conmueven, nos sentimos así bien alegres. De igual forma, quedamos en admiración cuando hemos podido ver un animal salvaje, un animal fuerte. Uno se queda admirado. O sea, el propósito de Dios era distinto para Adán. Y en ese entonces no existía la paga del pecado, cuál es muerte. El estado de estos animales no eran animales con una mentalidad de matanza. Los animales comían de lo que había en el jardín. No había necesidad que el león matase el cordero, porque ahí de donde viene el dicho, el cordero y el león habitarán juntos, pues, o habitaban juntos. Pues ahí está. Dios cuando creó todo, los creó en el jardín del Edén, para el jardín del Edén en armonía. Vuelvo y repito, el capítulo 2, versículo 3 ya confirmó que la creación y todo lo que se encuentra en la tierra fuera del jardín del Edén ya fue creado. Dios hizo estas creaciones específicamente para Adán porque él vio que no era bueno que él estuviese solo. Dice el versículo 20. ¿Y hay preguntas sobre eso? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Dice el 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Por eso, hermano, ya entendemos el contexto. Cuando nos pregunta qué es el paraíso, bueno, hermanos, es el jardín del Edén original que Dios había hecho, donde Amén. la intención de Dios era que habitásemos en armonía. De un momento a otro, más adelante, ese mandamiento era importante que el Señor había puesto ahí, porque la intención del Señor no se sabe a qué punto y cómo. La oportunidad no se fue dada porque vino el enemigo y ocurrió el engaño, pero la intención era que ellos fuesen unidos como mujer y hombre, maridos. Es probable que más adelante, porque por algo el Señor castigó a la mujer y dijo, el dolor de tu parto será aumentado, ¿verdad? Quiere decir que la intención de algo muy lindo fue en ese entonces la intención del Señor, pero todo cambió conforme después nosotros caímos en pecado. Ahora, el jardín del Edén, sí, hay una pregunta que yo me hacía, pero Señor, ¿dónde está el jardín del Edén? Entonces, si dice tu palabra que nosotros fuimos castigados, removidos, Dios puso querubines, puso una espada para guardar el puerto del Edén, quedaron los animales ahí, no, porque dice la palabra que solo el hombre y la mujer fueron expulsados. No dijo la palabra que los animales fueron tirados para afuera también. Y en la tierra ya existían animales y monstruos marinos, ya existía una existencia fuera de lo que ya el Señor había creado, fuera de lo que Adán ya había nombrado, entre Adán y Dios. Y tenemos que tener en conciencia que aún entre Adán y Dios pasó tiempo, mucho tiempo, tiempo que Eva no tuvo la oportunidad de compartir. Por eso se fue más fácil engañar a Eva, no porque fuese una hembra. Dios pudo haber creado, si fuese su deseo, la hembra primero, y después hubiera creado al hombre. Pero el resultado, en mi opinión, hubiera sido igual, porque Eva hubiera compartido el tiempo con Dios y ella hubiera tomado el tiempo para conocer la voz de Dios, escuchar la verdad de Dios directo, porque Dios bajaba al huerto y convivía con Adán. Pero lamentablemente fue así, al revés. Y el Señor creó la mujer para ayudarle al hombre, pero sin embargo, fue el hombre que pasó más tiempo con Dios. Entonces, para el enemigo tratar de engañarlo a Adán no era fácil, porque ya él tenía un pariente, pues, alguien con quien él podía. Es diferente que yo llegue a donde mi hija y yo le diga, mira, hija, no toque eso es malo, ¿verdad? Y pues ya lo reconoces a diario, tú ya sabes lo que es, yo ya te he dicho, pero viene la amiguita de mi hija, o por ejemplo, viene, ella no conoce, viene otra persona y le dice, pásame aquello. Sí, pero mi amiga me dijo que no lo tocara. Ay, ¿qué va a pasar? Algo así, hermano, pasó en ese momento. Hubo una oportunidad, se tomó a ventaja de la falta de esa comunión. Todavía no se le había dado. Ella apenas empezaba. Anyway, ese es un detalle para otro día. Vayamos al capítulo 7 de Génesis. Capítulo 7 del 6. Vamos a leer del 6 a 10. Y este es algo que el Señor me puso en mi corazón. Para mí, el jardín del Edén era un lugar donde Dios había puesto querubines, espadas prendidas en fuego ardiente, guardando. No, y el camino hacia ahí era guardar, y todo lo que trataba de entrar moriría. Entonces, ese detalle quiere decir que el jardín del Edén todavía estaba en la tierra. Pero ¿sabe qué? Dios me ha puesto en el corazón el momento que el jardín del Edén fue removido de la tierra, fue el momento preciso que Dios dijo, hasta ahí llego con todo esto, los voy a ahogar hasta la muerte, voy a inundar la tierra. Y si vamos al capítulo 7, versículo 6,
Dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé a el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Otro detalle que hablé en otro día, creo que en Jericó, una de las mujeres uno de los hijos era la que cargaba sangre contaminada, porque ya en ese entonces habían gigantes, ya habían pecado los hijos de Dios con las mujeres de la tierra. Y muchos dicen, pero si Dios dice que borró todo de la tierra, ¿cómo es que existen gigantes después de la creación? Pues ahí está. Estamos hablando de un término ya más profundo en lo que es la genética, el ADN, perdón, gracias. Y pues también de ahí viene el linaje puro, donde van a ser el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, así se pudo pasar la contaminación genealógica de la raza de los gigantes, pero viene a cambiar porque ya no hay gigantes para dar a luz, pues, o sea, para que entre ellos los gigantes originales no eran los gigantes que vemos en la vida después. Eso eran remanentes, pues. Los originales eran gigantes, hermanos. Si la Biblia dice que eran gigantes. De eso se podía mirar 1 kilómetro, por lo menos, 1 milla de distancia, podía escuchar y verlos venir. Muchos dicen que algunos llegaban a la misma estatura, midiéndolo pues a la Estatua de la Libertad. Eran gigantes, hermanos, gigantes. Y pues la Biblia es concisa en ese sentido. Pero volvamos al versículo 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Para mí, hermanitos, este es un detalle muy específico a decir, pues, si Dios mismo mandó los animales, porque Noé no tuvo chance ni tiempo para ir a buscar animales. Dios simplemente le dijo, hazme los cuartos, yo voy a mandar todo. ¿De dónde? No te preocupes, yo sé de dónde los voy a sacar. Dios no mandó dinosaurios. Dios no mandó animales así, cuales ya existían. Para mí, el propósito de Dios era, voy a destruir la tierra, pero antes que destruya la tierra, me llevo mi huerto de Edén, en Edén, me voy a llevar el jardín del Edén conmigo, te dejo estos animales porque no pueden ir conmigo, de estos van a continuarse. Por eso les digo, hermano, en la tierra vamos a hallar muchos fósiles de bestias, de monstruos marinos, de monstruos o sea, de creaciones grandes, dinosaurios, todo. Vamos a encontrar eso sobre la tierra en lugares muy extraños, o sea, lo que ya conocemos como montañas o lugares montañosos llenos de nieve en las alturas. Ahí han hallado fósiles de hasta especies de mar. Es increíble, pero es la verdad. Dios para mí en ese momento dijo, me llevo el jardín, estos son los animales que yo elijo que sean salvos, lo demás va a perecer. Gigantes, todo lo que hay, todo se ha corrompido sobre la tierra. Entonces para mí ese fue el momento decisivo donde Dios dijo, cierro mis puertas, ya nos vemos. Y el jardín del Edén cesa de existir sobre la tierra. Y ese es un detalle ahí, sobre la tierra. ¿Hay una pregunta sobre eso, mis hermanos? Amén. Entonces, con ese detalle de Génesis 7:6, cuando el Señor destruye la tierra, el jardín es quitado, pero el jardín del Edén sigue existiendo. Aunque es quitado sobre la tierra, sigue existiendo. Hasta el día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 16, porque esta es una de las parábolas de la cual hablaban. Lucas 16, versículo
Hermanos, me van entendiendo, porque Entiendo. tenemos que estar claros en lo que estamos hablando. Y no, si hay preguntas, vamos a elaborar sobre él, porque queremos hablar la Biblia, no hablar de asunciones, ¿verdad? No estamos aquí para impresionar, ya sabe. Queremos mantener todo. Y si hay algo que pues requiere más estudio, así sea, vamos a estudiarlo más, pero queremos basarnos siempre en la palabra de Dios. Lucas capítulo 16, 19. Después del diluvio, después de todo, pero aún en la creencia del judaísmo, el pueblo de Israel, para ellos ya entendían, ya sabían que todo el que moría iba al paraíso de Dios. Dios se lo llevaba, todo el que moría en obediencia, porque no todo el pueblo de Israel murió en obediencia, muchos murieron en desobediencia, lamentablemente. Pero esta es la otra vez que el Señor mismo Jesús habla sobre el paraíso de Dios. Perdón, ¿cuál dije? Lucas 16. 16 a 16, 19. San Lucas 16. Sí, ¿no? tiene razón. Ahí está. El rico Lázaro. La historia va, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Estaba muy, muy rico en dinero ese señor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, llenos de llagas. O sea, estaba enfermo el pobre. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Hermanos, no sé si usted entiende el punto de eso. Había un hombre muy enfermo, muy necesitado, que hasta los mismos animales, me imagino, venían y le lambiaban las llagas, o sea, las infecciones que le han de haber salido, la pus, o sea, todo lo que, porque hay que entender la realidad de lo que es tener llagas, si no hay medicamento, el procedimiento de la infección, cómo se empeora el cuerpo, cómo va muriendo uno lento de enfermedad. Y para mí es algo muy triste entender que hasta los perros, y no singular, sino plural, ahí cualquier cantidad de perros se le acercaban y lo... Aconteció que murió el mendigo, el 22 sigue, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Ahora, hay un detalle diferente, muy distinto ahí también. El hombre pobre, ¿quién lo enterró? Nadie. Cual sea la costumbre que haya sido en ese entonces, pues desposaban del cuerpo, pero uno fue hasta en su muerte fue despiadado, no, nadie lo honró, nadie lo recordó, pero aún el rico dice, pero el rico tuvo el honor, pues decir, de ser sepultado, él fue reconocido, él fue en el Hades alzó sus ojos, y él, el rico, ¿verdad? Y él en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, de lejos, a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces, él, dando voces, o sea, gritaba, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice el 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, y vosotros, hermanos. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Y para mí, hermano, es una narración muy importante. Estamos hablando del mismo Señor Jesucristo. Él está contando esta parábola, esta historia. Dios mismo reconoce que en el lugar, en el Hades o el lugar del infierno, cuál es básicamente el reino de Satanás. Si usted se ha preguntado, ¿dónde van las almas que mueren sin Cristo? Pues no se van con Dios. Son llevadas a un lugar de tormento. Y ese no es el lugar que el Señor todavía aún tiene preparado por nosotros. No para nosotros, perdón. Junto
para nosotros, también para los que mueren sin Él, es lo que quiero dar a entender. Y ese es el detalle, hermano, que hay muchos ahí y muchos están en este paraíso, porque de manera que los que quisieran pasar, lo que quisieran, dice, pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. El 27 dice, entonces le digo, te ruego, pues, Padre, que les envíe a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y esto es la realidad que vivimos hoy, hermano, porque el padre Abraham le dice algo muy sencillo y muy realístico. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Cuando el Señor dice que hay que buscarlo, hay que aceptar al Señor mientras tengamos chance. Por eso es importante cualquier oportunidad de hablarle a los desconocidos de la palabra del Señor, porque ellos están en esta situación. Necesitan oír de la palabra de Dios para ser salvos, para no ir a este lugar. Dice ahí el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Claro que sí. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos, aunque alguno se levantare de los muertos. La parábola del rico y Lázaro, and we can put that. La parábola del rico y Lázaro, no es una depictación de un hombre rico y un hombre pobre que murieron ambos en distintas condiciones. Estamos hablando de el resultado, el lugar donde va a ir uno sin Dios y donde va el otro con Dios. El uno, como es el Señor mismo nos está dando una pista en esta parábola. Cosa pues que aún el Señor mismo a veces dijo, yo hablo con usted, pero es como que no entiende. Yo sé que muchos no entienden lo que le estoy diciendo. Las parábolas fueron el intento de tratar de darles a entender algo que en una capacidad que ellos pudiesen entender. Que el hombre rico representa los que no están viviendo su vida, su mejor vida, igual como el día de hoy, todo el mundo ocupado en su carrera, o sea, no hay tiempo para Dios, mientras están los que en el Señor confían, a veces sufren, pero estamos fieles al Señor y la recompensa, aunque no la veamos en la vida, en la tierra, aunque no nos volvamos millonetas, pero tenemos riqueza, tenemos paz para con Dios en la vida venidera, en la antesala, podemos decir, porque el jardín del Edén, podríamos decir, es la antesala, no estamos en la gloria de Dios todavía. Y vamos a ver ese detalle en un segundo. Pero de igual forma como existe un infierno donde van las almas que se las lleva Satanás, o sea, al reino de Satanás, donde donde están sufriendo básicamente. De igual forma el Señor se lleva a los fieles con él. Vamos a ver este detalle, el por qué después, cuando el cristiano muere, el cuerpo físico duerme, porque así pasó con Jesús. Cuando él murió, su cuerpo fue sepultado, ahí quedó descansando, pero él vivió, él resucitó. Vamos a ver ese detalle. La parábola de Jesús y el rico y Lázaro de Lucas 16 lo acabamos. Jesús, quiero ver la escritura donde Jesús baja. Quiero que vayamos a Pedro, primera de Pedro, creo que es Pedro 3. Primera de Pedro 3. Vamos al 19. No, permítame, creo que es.
Did you find me that one? Eso es en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. After Jesus' resurrection. Si me podría buscar esa rápido. Perdón, yo creo que no, yo pensé que había apuntado a la lectura, pero después que el Señor resucita, dice su palabra que él bajó a predicarle a los muertos. Pero ¿de cuáles muertos estamos hablando si acabamos de leer la parábola donde Jesús mismo dice a los que están vivos tienen que hacer la decisión si van a ser salvos o no? Ya estando muerto, ya estuvo. Pero Jesús todavía le urgía o le faltaba por ir a predicar a los muertos. Pero ¿usted cree, hermanito, que eran los muertos que estaban en el infierno? ¿A cuáles muertos se refiere la palabra de Dios? Entonces, nos damos cuenta, y estoy buscando la lectura, que Jesús baja por 3 días a predicar a los santos, pues a los muertos que se encuentran en el jardín de Dios, junto al Padre Abraham. De la misma parábola que el Señor estaba hablando, a ese lugar es donde fue el Señor para decirle, yo soy el que la palabra dijo que iba a venir e iba a salvar, iba a rescatar, iba a llevar a librar a los cautivos. El Señor bajó a predicarle las buenas nuevas después de que Él murió y resucitó. Porque el Señor en ese momento, vayamos rápidamente a Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. ¿Alguien que me lo lea? Amén. Amén, amén. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén, amén. Gracias. La palabra nos declara, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo poder sobre la mente. What is that? ¿Qué dice ahí de Primera de Pedro? Primero de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez para los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿sí? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Amén. Podríamos decir, pues, encarcelados, porque en ese momento, hermanos, hasta ese momento, Sí, tal. entendemos que existía un Hades y un paraíso, según lo leímos conforme la parábola del Señor. El Señor fue a predicarle las buenas nuevas, que yo soy el sacrificio. Ahora yo tengo la potestad, como dice en Apocalipsis, sobre la muerte. Yo tengo las llaves del Hades. Ustedes no están aquí ya destituidos aún de la gloria, porque el punto del sacrificio del Señor, hermanos, y esto bíblicamente sabemos que nuestra salvación depende de Jesús. El sacrificio de nuestro Señor Jesús ahora nos permite ir al Dios Padre cuando el tiempo sea el tiempo de ir al Señor. Después de que el Señor suene sus trompetas y todos los muertos, todos los que están, va a pasar el juicio y vamos a estar con Dios por fin. Cosa que antes del Señor Jesucristo no existía eso. Simplemente moría e iban al paraíso o iban al infierno. Pero ahora Dios dice, ahora tienen acceso a vivir un día como príncipes y princesas junto al Señor en gloria. Vamos a poder una vez más ser reunidos con el Dios Padre en los cielos, en el cielo del Señor, no en los cielos de la tierra ni en los cielos de la expansión de lo que es el espacio, sino donde Dios mismo mora. Eso fue lo que el Señor se refería cuando yo bajé a predicar a los encarcelados. Estábamos antes del Señor Jesucristo destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Sin embargo, el Señor siempre tuvo misericordia de nosotros y a los que morían en la obediencia de Dios Jehová según los mandamientos y tenían un lugar de descanso. Y eso era donde se refiere el paraíso, el jardín del Edén.
No sé, ¿hay una pregunta sobre eso, hermanos? ¿O estamos un poco claros en ese detalle? Amén. ¿Sabe por qué decimos eso, hermano? Porque si vamos a Lucas 23, vamos a empezar del 39. Vamos a Lucas 23. Y estos son momentos antes de la muerte del Señor. Estamos ya en la última parte del sacrificio del Señor. Todo el que moría antes del Señor Jesucristo, vuelvo y repito, si moría como el rico en pecado, sin observarlo, obedecer al Señor, tenía su lugar distinto que hasta el día de hoy sigue existiendo, el reino de Satanás. Ahí no hay nada bueno. Ahí es un lugar de tormenta, hermano. Pero el que moría con el Señor en obediencia, según los mandamientos de Dios mismo, porque Dios mismo dio sus mandamientos, el Señor le tuvo esa piedad para con nosotros, decir, hay un lugar todavía que existe, y es el lugar donde ustedes siempre han escuchado, el jardín del Edén, lo que llamamos el paraíso. Ahí van a descansar, pero no pueden estar conmigo. Yo no estoy ahí. Yo no puedo bajar. Todavía no es el tiempo. Por eso el sacrificio del Señor fue no solo una victoria en el mundo de la vida, de la carne y sangre, sino una victoria incomprensible en el reino espiritual, en lo que existe después de esta carne, porque el Señor por fin, técnicamente cuando Pedro dijo a los encarcelados, sí, aunque estuviésemos en otro pabellón de seguridad más relajada, pero según la parábola todavía podíamos vernos, los que morían en desobediencia y los que morían en obediencia a Dios. Y eso para mí fue algo distinto, porque el Señor dijo, esto es lo que hay ahora. Ustedes pueden ver lo que mueren y aquí están ustedes. Pero Jesús bajó y dijo, ya estuvo, hasta aquí llegó eso. Yo soy el prometido. Ahora tienen chance para vivir para siempre. Ahora yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiero que sepan que yo vine y el Señor le empezó a predicar a todo eso, a todas esas almas que estaban en el paraíso, o sea, en esa antesala, podemos decir. Dios dice, espérenme que yo regresaré un día, y no solo los que viven, sino los que han muerto. Ustedes van a irse conmigo en las bodas de Cordero. Es muy lindo, es muy inspirante, hermano, eso, a saber la verdad del Señor, la intención linda de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 30, porque ya se está alcanzando la hora. Perdón, dije, ¿cuál? San Lucas 23. Sí, 32. Dice, también llevaron a 2 malvados para matarlos con Jesús. El 33 dice, estamos del 23, 33 ahorita. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los 2 criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Pocos después, Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Perdóname, aquí estoy viendo. Then you go down to 39. Oh, 39, sí, ya, me fui muy para arriba. Vamos a ir más adelante. Y quiero que, después de leer esto, quiero que me digan si esto no se asemeja a la parábola del rico y el pobre, el destino de uno y el destino del otro. Cuando dice 39, uno de los criminales que estaban clavados junto a Jesús también lo insultaba. Estoy leyendo, perdónenme, la versión por si acaso usted pregunta por qué no se lee traducción en lenguaje actual. Voy a cambiar a Reina Valera para que estemos en el mismo. Hay diferentes versiones, hermano, yo sé. 23, 39. Ahí está. Entonces, el 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40 dice, respondiendo el otro, lo reprendió. No se lo dijo bonito, lo está reprendiendo, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Y tengan por cuenta que estos dos también estuvieron presentes cuando el pueblo mismo escogió a Barrabás para dejarlo libre sobre Jesús. Y todos conocían quién era Barrabás. Esa persona no era un ladroncito común, ese era el peor de los peores. Si el pueblo mismo lo conocía, era notorio entonces. El 41 dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. 42 dijo, ¿qué dijo el 42? Y digo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué fue la respuesta del Señor en el 43? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que tenemos respaldo bíblico a entender que el Señor dice que después que muera la persona en él, va a un lugar, como podríamos decir, una antesala, hermano, antes que el Señor regrese. El cristiano, el que muere al Señor, no se queda dormido en la tierra haciendo nada, dormido hasta el llamamiento. El que muere en el Señor va a un lugar lindo, a un lugar donde, podríamos decir, así como el injusto va a un infierno, la antesala diabólica de Satanás, así el Señor ha preparado la antesala para los cristianos. Yo creo que por eso aún la creencia católica de ahí ha sacado que hay un purgatorio y que justo o injusto ahí van a pagar su penitencia. Es, es una contaminación, es una creencia apóstata, hermano, de una verdad que el Señor nos está narrando aquí en la palabra. Aquí hay otro ejemplo, que aun cuando apedreaban a Esteban, Esteban en su cerca de la muerte dice, veo la gloria del Dios y veo al Señor a la diestra del Padre. O sea, hay vida después de muerte, no es que uno muere y se queda viendo nada. El Señor lo resucita, claro, a Esteban, pero es un detalle muy interesante. Ya para cerrar, vamos a leer unas cuantas escrituras más. La pregunta es, ¿se encuentra el árbol de la vida en el jardín aún? Porque ese otro detalle, si nosotros vamos al jardín del Edén, al paraíso pues de Abraham, como lo narra el Señor Jesucristo, la pregunta sería, bueno, entonces si estamos ahí, ¿no podríamos simplemente ir al árbol del bien y del mal o del árbol de la vida y tomar? No, no es posible, porque cuando el Señor removió el jardín del Edén de sobre la tierra antes del diluvio y entregó sus animales que en él habitaban, el Señor se llevó eso, se llevó el árbol de la vida a su existencia donde el Señor mora, lugar que ningún ser puede llegar, ni espiritual ni en carne, sin que Dios mismo le conceda o le dé esa oportunidad. Y es posible, porque el Señor fue lo que hizo con el apóstol Juan. Vayamos a Apocalipsis ya para cerrar ese detalle. Espero que entendamos esto. El jardín del Edén, el paraíso, es la antesala para los que mueren fiel en el Señor. Un lugar de descanso mientras se espera la venida del Señor, donde ambos, porque la palabra lo dice, que ambos muertos y vivos van a ser llevados. Todo aquel que queda en la mano de Satanás en el lugar de tormento, pues ahí están. Y Dios fue claro cuando dijo sus palabras a través del carácter de Abraham, o sea, de la persona de Abraham, que ni yo, ni nadie aquí puede ir allá, ni ellos acá. Ya está, ya estuvo, ya murieron. Apocalipsis, perdón, ¿quién lo tiene? Apocalipsis 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe Sí, vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamando Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. amén.
Entonces entendemos que el apóstol Pablo está en un lugar distinto. Está prisionado, está por causa del Señor. Gracias, hermanita, Dios me la bendiga. Está en un lugar donde, pues, por condena lo llevaron a morir ahí, solo y abandonado. Si continuamos, el versículo dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. El 11 dice que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y ahí nombra las 7 iglesias, ¿verdad? Y dice el 12, y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, en su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, ¿qué dice ahí? El 17, caí como muerto como muerto. a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿A quién se refería la palabra del Señor en ese momento? Entonces, hermano, si el Señor les place, Él sí da acceso a que uno pueda ver su gloria, pero tiene que ser conforme el propósito y el deseo de Dios. Ahí no podemos entrar, ni que aunque quisiéramos ni nada. Y si vamos al capítulo 22, mire qué lindo. Les invito a leer eso y que medite y glorifiquemos al Señor en nuestra oración. Es decirle, Señor, qué lindo eres. Qué honroso, Padre, qué santidad. Just alabar al Señor, hermano, porque qué belleza, qué promesa indescriptible. Con el simple dicho, yo tengo la llave de la Hades. O sea, el Señor vino a liberarnos. Es verdad, antes del Señor estamos encarcelados, no había oportunidad de ir al Dios Padre. Ahora sí, por medio de su sangre. Sabemos que el Señor, si quiere revelarnos los secretos, Él lo va a hacer. Leímos ese capítulo y esos versículos para confirmar que Juan estaba en un lugar distinto. Vino el Señor, se le apareció, su cuerpo de carne no resistió, ¡boom!, cayó. Y el Señor se lo pudo llevar. ¿Y qué fue lo que vio? Y él vio muchas cosas, hermano, por eso se escribió el libro de Apocalipsis, porque el Señor le reveló muchas cosas. Este libro no fue de chance, esto lo tenemos porque el Señor mismo le enseñó lo que hay en el cielo de Jehová Dios, no el del tercer cielo, o el primero o el segundo, en la presencia de Dios, el cielo de nuestro Señor Dios omnipotente. Y para cerrar, leamos el capítulo 22:1, cuando dice, y me mostró, estamos hablando del mismo apóstol Juan, está escribiendo lo que el Señor le está enseñando, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía, ¿de dónde, mi hermano? Del trono de Dios y del Dios Cordero. y del Cordero. No estamos hablando del espacio, no estamos hablando de la tierra, no estamos hablando de ningún lugar, sino específicamente en la presencia del Dios omnipotente. Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, imagínense, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Pero estamos confirmando
que aunque los creyentes estén en descansando en un lugar, el paraíso, estén vivos, el cristiano cuando muere no va a dormir, el cristiano vive, porque así mismo lo dijo el Señor. El Señor dice, nosotros ahora vivimos porque Él vive. Ahora nosotros somos resucitados en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todo lo que muere en el Señor, hay una antesala para esperar las trompetas, para esperar cuando el Señor regrese a llevarnos, vivos o muertos. Y ese es el paraíso de Dios en que estamos hablando. Pero en ese paraíso ya no existe el árbol de la vida. Como acabamos de confirmar en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 2, que el árbol de vida está en la presencia del Dios, en el trono de Dios y el del cordero, perdón, se me está resecando y que eso fue removido, gracias hermanita, del árbol del jardín del Edén. Ahora mi hermano, quiero que pues les invito que meditemos en eso. Si hay algo que no parece, por favor, hablemos sobre eso. Si hay sentido en lo que acabamos de compartir, pues gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor me ha regalado. Y aquí llegamos a la conclusión de la primera parte. ¿Y qué es el paraíso? La próxima clase vamos a estar viendo sobre el Hades, el otro lado del valle que el Señor habla en esta parábola. El por qué no existe purgatorio, el por qué sí hay un lugar de tormento. Y qué feo entender es que el que se muere sin Dios va a un lugar de tormento antes de ir a un lugar consolidado de tormento. Entonces nos damos cuenta cuando entendemos eso que estamos apostando demasiado. Cuando vivimos en desobediencia o en pecado, no conocemos al Señor o no cambiamos. El hombre rico era el hombre rico. ¿Qué necesitaba cambiar él? Aunque no fuera rico y estamos hablando de un corazón rebelde, un corazón sin necesidad de Dios. Pero hermano, ese es tema para otro día. Espero que haya sido de bendición este estudio. No sé si hay preguntas, vuelvo y repito sin pena, porque tenemos que quedar claro en lo que acabamos de leer. En resumen, el paraíso es el jardín del Edén que Dios creó originalmente. Fuimos expulsados, pero no dejó de existir. Cuando la tierra fue destruida, ese jardín fue removido. Se vuelve a mencionar, el Señor Jesucristo nos confirma que el jardín del Edén es un lugar donde van los justos, pero no pueden ir al Padre, porque todavía no había muerto el Señor, su sacrificio Él todavía no había cumplido el plan de salvación. Cuando el Señor cumple el plan de salvación, las llaves del infierno y del Hades son entregadas, toda autoridad se le es dada a nuestro Señor Jesucristo. Dios se le es dado el nombre sobre todo nombre. Él es la autoridad y la salvación. Él por fin puede bajar a todos aquellos, a Moisés, a todos los que murieron en obediencia al Señor. Decía, aquí estoy, yo soy el prometido. Miren, ya no están encarcelados aquí. Un día vamos a ir al Dios Padre. Ahora tenemos acceso otra vez. Quédense mientras regreso. Yo voy a regresar pronto. Mi venida está cercana. Es el mismo Dios que servimos. Es el mismo lugar. Existe aún, hermano. Y todo creyente que muere en el Señor tiene esperanza para vivir una vez más después de la muerte y esperar la gloria de Dios, las bodas del Cordero, hermano. Pero lamentablemente hay un lugar que existe también, como acabamos de ver, para resumir lo que hemos hablado esta noche. Y vamos a estudiar eso en la próxima clase. Vamos a orar para cerrar. Gracias, hermano, por unirse esta noche. Y cualquier pregunta, ya saben, nos manda mensajes. Si no, pues hablamos en persona. Bendito Dios Padre que está en el cielo, yo te doy gracias en esta noche, Señor Padre, por tu misericordia y tu bondad. Eres lindo, mi Señor amado. Y eres tan, Señor Padre, perfecto en tu caminar, Padre. Tus caminos, como dice Isaías 55, no son lo mismo que nosotros. ¿Cómo podremos entender, Señor Padre, tu omnipotencia, tu omnisciencia, mi Señor Padre, tu soberanía? Pero, Señor, también entender el detalle, Padre, que tú nos has permitido, Padre, disfrutar cuál es, Dios mío, el plan de salvación.
donde estábamos destituidos, Señor, ahora tenemos oportunidad, Dios Padre, de ser restaurados, Dios mío, y morar contigo un día, mi Señor. Es mi deseo, mi Señor Padre, que tú bendigas a mis hermanos, Padre, que tú les des, Señor, la fortaleza, le des, Señor, una convicción aún más fuerte, Dios Padre, para compartir, Dios mío, tu palabra, que esto sea de bendición, Dios mío, para todo el que lo escuche, Señor, Dios mío. Porque, Señor Padre, el punto es llegar a ti, Señor, un día, Dios. No solamente saber de todas estas cosas y hacer nada, mi Señor amado. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a buscar de ti, a predicar de ti, Señor, Dios mío. Pon inquietud en nosotros, Jesús, porque necesitamos, Dios mío, Padre, ganar para ti, Señor, más almas y ser salvos para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, cuídalos en su diario vivir, Padre, y que podamos dormir y despertar conforme tu voluntad, mi Señor, Padre, y poder siempre decir, Padre, que para vivir por ti, Señor, es ganancia. Para el vivir para nosotros eres tú, mi Señor Jesús, y el morir en tu nombre, Señor Jesús, es ganancia, mi Señor amado. Porque tu palabra también nos confirma dónde vamos a ir nosotros, Señor, antes de que tú vengas, mi Señor. Qué lindo será, Padre, habitar en armonía, Señor Dios mío. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, Señor, por restaurar nuestras vidas, Señor Dios mío. Bendecimos tu palabra y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres santo, mi Señor. 3 veces santo, Dios Padre, y nos humillamos, Señor, siempre delante de ti, mi Señor amado. Como dice tu oración, no hay un lugar más alto que estar delante de tus pies adorándote, mi Señor. Es nuestro deseo, Dios mío, un día estar en tu presencia, mi Señor amado. Te agradecemos por tu palabra. Permítenos, Señor Dios mío, estudiar el próximo capítulo en tu nombre, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento espiritual, según tu Espíritu Santo, mi Señor. Guárdanos, Señor Padre, de cualquier enseñanza errónea y guíanos siempre hacia la verdad. Esto pedimos en tu nombre, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y tu Espíritu Santo, Señor. Todos los hermanos decimos amén. Amén. Dios les bendiga, mi hermano. Y hasta la próxima. Vamos a continuar, no se la pierdan. Y pues